El día de hoy les vamos a hablar del tema gramática-traducción, o también conocido como el método de enseñanza tradicional. Primeramente, no solo se ocupa de conducir el conocimiento de las cosas, sino que trata de conseguir que esas cosas aprendidas sean utilizadas. También se entiende como activismo, pero eso ya va más aparte. Mi compañera es Jazmín y yo soy Alejandra. Jazmín les va a presentar la región. Bueno, el primer punto del cual vamos a hablar es la concepción de la lengua. ¿Cómo es que se considera la concepción de la lengua? Pues el alumno debe ser capaz de leer obras literarias escritas en la lengua meta. Otro punto es desarrollar facultades intelectuales. ¿Qué queremos decir con eso? Es que el alumno logre entender la lengua y lo haga parte de él. Disciplina mental que desarrolla la memoria, por ejemplo, reglas gramaticales o, digamos, la conjugación de los verbos, la memorización. Otro punto sería que el alumno debe ser capaz de traducir de dos maneras. Las dos maneras es TEN y versión. Cuando es TEN, es de la lengua materna, se traduce a una lengua extranjera, y cuando es versión, es de lengua extranjera a lengua materna. Y también se enfoca en dos puntos, en uno en el que lo consideran competencia privilegiada, es decir, que se enfocan más en eso, lo consideran más importante, y competencia no privilegiadas, que no lo consideran tan importante o no se enfocan tanto en ello. En la competencia privilegiada está la comprensión de textos, lectura de textos y composición gramatical. Y competencias no privilegiadas sería comprensión y expresión oral. En otra parte de la rejilla encontramos la concepción de la cultura. Por esto comprendemos que es como necesario por nuestra condición humana y tendemos a relacionarnos unos con otros. Y es muy importante aprender de la cultura para la adquisición de un idioma. Aquí en esta parte de la rejilla encontramos la literatura y las bellas artes. En esta enseñaban pintura, escultura, canto, música, etc. Y la sensibilización a la cultura extranjera se efectúa por medio de la traducción. Entendemos que no solo, a mi punto de vista, no solo debía ser solo por la traducción, sino más bien era en general absorberla y recrearla para así adquirir un mejor conocimiento sobre la lengua. Bueno, ahora nos enfocamos en la concepción del aprendizaje y la concepción del enseñante. En el aprendizaje habla acerca de la actividad intelectual que consiste en aprender y memorizar reglas y ejemplos. ¿Cómo se logra esto? De forma repetitiva, es decir, digamos que se escribe, no sé, alguna palabra para expandir el vocabulario y la repiten, la escriben una y otra vez para así aprenderla. Y habla acerca de la memorización de las conjugaciones verbales y del léxico, que es muy similar a lo que acabo de explicar. Ahora, la concepción del enseñante. Concepción del enseñante, el enseñante se considera un personaje dominante o una persona suprema. Es el posesor del saber y de la autoridad absoluta en el salón de clases. Por otra parte, tenemos al estudiante. Este personaje no tiene ninguna iniciativa y nada más responde a preguntas. Podemos decir que el profesor era el individuo activo y el personaje pasivo. ¿Por qué? Porque el profesor es el que da los conocimientos, el estudiante los adquiere, mas no tiene derecho de aportar a la clase o de participar o de decir cualquier cosa, como pues hoy en día. Era muy distinto en estos tiempos. Bueno, un ejemplo que se puede dar acerca de lo que se acaba de hablar, que es la concepción del aprendizaje, concepción del enseñante y el estudiante, es esto, que puede ser una forma para representar cómo se consideraba el sistema de aprendizaje hasta el siglo XIX.
Esta es una jarra de agua que representa al enseñante. Y si ven, si notan aquí, esto está representando el agua, que representa los conocimientos. Y estos vasos representan al alumno. Están vacíos porque tienen conocimiento nulo del tema que se les va a enseñar. Conforme ellos van aprendiendo, van llenando ese vaso de conocimiento que el maestro les da, pero no es recíproco. Simplemente el enseñante está dando conocimiento al alumno y se considera que el alumno prácticamente no sabe nada y no puede enseñarle al docente de ninguna otra manera. Por otra parte, tenemos el material. El material nos sirve para lograr adquirir de mejor manera el idioma meta y poder memorizarlo. En esta parte nos encontramos con listas de vocabulario, con reglas gramaticales, ejercicios, contextos literarios y pues los ejercicios de versión y tema. Bien. Ahora, la relación didáctica, selección, es la elección de los textos en función del valor literario que representan. El vocabulario y las reglas gramaticales provienen de los textos elegidos. Es decir, el maestro selecciona los textos y de ahí el alumno trabaja. Aquí también nos encontramos con orden, organización y presentación. Esto nos lleva a que no existe una progresión como tal. Cada lección está organizada tomando en cuenta varios puntos gramaticales determinados por los textos. Está la enseñanza por gramática deductiva e inductiva. ¿Qué vamos con esto? Esto quiere decir que en la gramática deductiva primero se presentan las reglas gramaticales y después se ponen en práctica. Como ejemplo, bueno, aquí está la regla y luego va la práctica. Ese es el deductivo, no más. Y luego está la gramática inductiva, que es todo lo contrario. Se ponen los ejemplos y hasta el final, pues sería la regla. Primero sería esto y al final la práctica. ¿Qué queremos decir? Pues el procesamiento deductivo va de la explicación general del profesor a la práctica individual y mecánica, mientras que la inductiva pues es lo contrario, va de lo individual hasta lo general, que serían las reglas. Ahora, la relación de aprendizaje, el rol. Es la utilización de la traducción para desarrollar la comprensión de textos, explicar el sentido de un texto dado, dar indicaciones o explicaciones. Es decir, el docente o el enseñante trae un texto y el alumno lo que va a hacer es traducirlo para así poderlo comprender al 100%. Ahora, por consiguiente, tenemos las actividades pedagógicas. Bueno, que normalmente como actividad pedagógica la tiene como finalidad la participación, pero para dejar más en claro, el alumno no tiene derecho. Esto es actualmente. Aquí antes como actividad pedagógica era solo la interacción entre métodos y prácticas, era todo. Aquí encontramos la traducción y preguntas de comprensión de textos. Las preguntas, estas son para procesar y utilizar la información adquirida y no solo almacenarla, porque muchas veces pasa eso con los alumnos. Adquieren un conocimiento pero solo lo dejan así, no lo ponen en práctica. Es muy importante ponerlo en práctica porque así adquieres más conocimientos y no lo dejas solo almacenado, y hay un desarrollo de la lengua y del lenguaje en general. Después en la rejilla también encontramos las relaciones de enseñamiento, Está la interacción entre enseñante y aprendiz. Esta interacción es del tipo vertical, es profesor-alumno. Y también encontramos la concepción del error. En esta el profesor no acepta que el alumno se equivoque, no es aceptado el error. Y la respuesta del alumno siempre tiene que ser exacta y precisa. Antes así era, el alumno no puede equivocarse, el alumno si va a participar de algún modo tiene que ser de manera correcta.
el profesor no permitía que se equivocaran. Obviamente en la actualidad, pues no se ve eso. Yo, en mi opinión, pienso que es muy importante que el alumno tenga esa necesidad de participar, porque eso le ayuda mucho al aprendizaje y al adquirir conocimientos, porque al momento de cometer un error sabe que lo está haciendo mal y lo que va a querer hacer después es querer mejorar. Es muy importante y sabemos que es algo muy pedagógico.